En los últimos años, México ha experimentado un sorprendente ascenso como potencia económica, superando las expectativas. Este país se destaca por su mínimo nivel de desarrollo en comparación con otros, y ha logrado sacudir a las economías más grandes del mundo. Es importante destacar que la economía mexicana es muy diversificada. No se limita únicamente al petróleo, sino que también cuenta con una sólida industria automotriz, un sector manufacturero en crecimiento y un turismo que sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos del país. No obstante, lo que ha marcado realmente la diferencia es la apertura comercial que México ha demostrado en los últimos años. El país ha firmado tratados de libre comercio con más de 40 naciones, lo cual ha permitido una mayor integración económica a nivel mundial y el aprovechamiento de las oportunidades que esto conlleva. Hoy en día México ha emergido como uno de los líderes más destacados en la industria automotriz, posicionándose entre los 8 principales fabricantes y exportadores de vehículos a nivel mundial. Este logro se debe, en gran medida, a su ubicación estratégica y a la presencia de talento altamente capacitado, la firma de una amplia gama de acuerdos comerciales y la existencia de una extensa cadena de suministro en su territorio han sido factores clave para que México alcance un papel destacado en este sector. Estos elementos han contribuido significativamente a su éxito y han consolidado su posición como un actor relevante en la industria automotriz global. México se ha consolidado como una potencia de la industria automotriz al asegurarse el 7º lugar en el ranking internacional de producción de vehículos durante el año 2022. Durante décadas, esta industria estuvo dominada por países asiáticos, europeos y estadounidenses. Sin embargo, México ha logrado escalar en los últimos años hasta situarse entre los 10 primeros, justo detrás de China, Estados Unidos, Japón, India, Corea del Sur y Alemania. Nuestro país ha asegurado su privilegiada posición como el 7º mayor productor de vehículos al ensamblar un total de 3.308.346 unidades durante este año, superando a Brasil, que ocupaba el 8º lugar y ensambló casi 900.000 automóviles menos que las armadoras mexicanas. Este logro destaca el crecimiento y la competitividad de la industria automotriz en México. México ha logrado superar a países de Europa y Asia que tradicionalmente han tenido economías más fuertes. Recientemente, ha dejado atrás a España y se posiciona como la nación de habla hispana más poderosa. México está dejando una huella en el mundo. En América Latina, es considerado un líder económico y político. El país se destaca como uno de los principales exportadores de productos como el petróleo, la electrónica y los productos agrícolas, lo que lo convierte en una potencia económica regional. Además, México es un miembro activo de organizaciones como la Alianza del Pacífico y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, lo que demuestra su compromiso con el desarrollo y la cooperación en la región. En Europa, México es reconocido por su riqueza cultural y turística. Destinos como Cancún y la Riviera Maya atraen a millones de visitantes cada año. Además, el país desempeña un papel importante como proveedor de productos agrícolas y materias primas, y ha establecido alianzas estratégicas con países europeos para impulsar el comercio y la inversión. En el continente asiático, México está consolidando su presencia como un importante actor en el comercio global. Ha establecido acuerdos comerciales con naciones como China y Japón, además de participar activamente en iniciativas como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Estas acciones demuestran el compromiso de México con el crecimiento económico y la cooperación en la región. Además, México se destaca como uno de los principales productores de petróleo a nivel mundial. Posee recursos que muchos países no tienen, como una abundante reserva de gas, minerales y agua. Estos recursos son fundamentales para el desarrollo económico de cualquier nación y representan una ventaja significativa para México en términos de su potencial económico. El gas desempeña un papel crucial en la generación de electricidad, mientras que los minerales son utilizados en la fabricación de una amplia gama de productos, como electrónica, automóviles y materiales de construcción. Sin embargo, las ventajas de México no se limitan a esto. El país también posee una biodiversidad envidiable, con selvas, montañas, playas, desiertos y una gran variedad de flora y fauna. Esta diversidad ofrece una oportunidad única para desarrollar el turismo y atraer a más personas a descubrir nuestras riquezas naturales.
En los últimos años, México ha dedicado esfuerzos significativos para fortalecer su economía y los resultados son evidentes. El crecimiento económico ha sido constante y el país se ha consolidado como uno de los principales destinos para la inversión internacional. Además, el peso mexicano ha experimentado un fortalecimiento notable, lo cual genera confianza tanto en los inversionistas como en los consumidores. Si bien existen múltiples factores que contribuyen a este crecimiento, considero que la visión y el esfuerzo tanto del gobierno como del pueblo mexicano son los elementos más importantes en este proceso. Una de las iniciativas más destacadas de México que tiene el potencial de convertirlo en una potencia mundial es el proyecto del Corredor Interoceánico. Este ambicioso proyecto ha captado la atención de inversionistas y expertos de todo el mundo debido a su prometedor enfoque. El Corredor Interoceánico de México tiene como objetivo establecer una conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico a través del territorio mexicano, abarcando una distancia de aproximadamente 2.500 kilómetros. Este corredor se convertirá en la ruta más corta y eficiente entre ambos océanos, y se espera que tenga un impacto significativo en la economía no solo de México, sino de toda la región. En términos de magnitud y alcance, el Corredor Interoceánico es un proyecto único e incomparable. Su implementación se espera que genere importantes beneficios económicos y fortalezca la posición de México en el escenario mundial. El interés y la atención que ha despertado este proyecto demuestran el potencial transformador que posee y su capacidad para posicionar a México como un actor relevante en el comercio y la conectividad global. Con una historia milenaria que alberga antiguas civilizaciones, impresionante arte y arquitectura, y una vibrante escena cultural contemporánea, México se erige como un faro cultural en el mundo. Su riqueza radica en la fusión de su herencia indígena con la influencia europea, lo cual lo convierte en un lugar singular y cautivador. Esta diversidad cultural se refleja en su vasta oferta gastronómica, en su música vibrante y en su arte variado. Además de su destacado legado cultural, México está teniendo un impacto económico significativo a nivel mundial. Con una economía en crecimiento y una clase media emergente, se ha convertido en un destino atractivo para los negocios y la inversión. Su ubicación estratégica entre América del Norte y América Latina lo convierte en un importante puente para el comercio entre estos dos mercados clave. México desempeña un papel fundamental en la conexión y el intercambio económico en la región, fortaleciendo su influencia y contribuyendo al desarrollo económico tanto a nivel local como internacional. México está consolidando su influencia política y diplomática a nivel mundial a través de su membresía en la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. El país trabaja activamente para promover la paz y la justicia en todo el mundo. Además, está desempeñando un papel cada vez más relevante en la política hemisférica. Con una población de más de 130 millones de habitantes, México se posiciona como el 10º país más poblado del mundo. Esta cifra tiene diversas implicaciones y beneficios significativos. Contar con una población numerosa conlleva ventajas económicas, ya que representa un mayor potencial tanto de consumo como de producción. Además, una población considerable ofrece una mayor disponibilidad de mano de obra, lo cual beneficia a la industria y al desarrollo económico. No cabe duda de que contar con una población grande y en constante crecimiento constituye una ventaja tanto en el presente como en el futuro, ya que proporciona oportunidades y potencial para el progreso económico y social del país. En resumen, México es un país joven, con una amplia fuerza laboral en edad productiva, lo cual representa una oportunidad que debemos aprovechar para seguir creciendo y fortaleciéndonos como nación. El poder de México está en aumento en todo el mundo, y es momento de reconocer nuestra influencia y posición en el escenario internacional. Ya sea a través de nuestra economía, cultura o alianzas políticas, México está demostrando por qué es una potencia global a tener en cuenta. Si te ha gustado el video y eres nuevo en el canal, te invitamos a compartirlo, darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones.